Buenas tardes, presento el trabajo de percepción por Jessica Joana Escobar Trujillo. ¿Qué es la percepción? Es el descifrar patrones significativos en el revoltijo de toda esta información sensorial que hay a nuestro alrededor. Allí cumple un papel muy importante el encéfalo, pues él es encargado de crear y ordenar a partir de datos sensoriales brutos finalmente lo que procesamos. Esto nos sirve para la supervivencia y nos permite ser conscientes de lo que nos rodea. La constancia perceptual se refiere a la tendencia de percibir los objetos que son relativamente estables e inalterables a pesar del cambio sensorial. La forma del objeto es constante, así cambie la luz. Percepciones de movimiento. Este es un proceso complicado que involucra información visual de la retina y los músculos que rodean los ojos, mientras siguen a un objeto. A veces los procesos perceptuales engañan, por consiguiente se debe distinguir entre movimiento real y movimiento aparente. El movimiento aparente, este se conoce como ilusión autocinética y ocurre como la ausencia de claves visuales alrededor de un objeto inmóvil. El otro ejemplo es el movimiento estroboscópico, movimiento aparente creado por una serie rápida de imágenes fijas, como en este caso un ejemplo de este son los dibujos animados. Ilusiones visuales. Las ilusiones visuales constituyen una demostración gráfica de la manera en que se usan las claves sensoriales para crear las experiencias visuales. Los factores que alteran la realidad, la motivación y emoción, los deseos del sujeto, las necesidades van formando su realidad. Los valores, la percepción se ve afectada por los valores de cada ser. Expectativas, las ideas preconcebidas acerca de lo que se supone que se debe percibir puede influir en la percepción al hacer, borrar, insertar, transponer, modificar. De otro modo, el modo de todo lo que se ve. El estilo cognitivo. Conforme se madura, se desarrolla un estilo cognitivo que también influye en la forma en que se ve el mundo. La experiencia y la cultura, los antecedentes culturales también influyen en la percepción de la gente. Ejemplo, los occidentales suelen enfocarse en los objetos de primer plano, mientras los asiáticos se inclinan en enfocarse en el contexto. O sea, si a uno se le da la imagen del elefante, primero vería la selva que incluye el elefante, mientras que el segundo vería el elefante y podría notar la selva. Tengo ciertos cuestionamientos internos con respecto a la percepción. Si vamos a hacer un enfoque correcto con respecto a la percepción, requiere una concepción correcta de la conciencia en general. Donde quiera que hay conciencia, hay fenomenología. Objetividad y subjetividad, esta distinción es ambigua en las observaciones objetivas. Por otro lado, un ejemplo de esto podemos decir, Van Gogh murió en Francia, lo cual es objetivo, pero si nos llevamos a Van Gogh fue el mejor pintor, es subjetivo. Esto nos lleva al hecho de que la experiencia visual tiene una intencionalidad. La ciencia nos muestra que no vemos, sino que vemos una serie de acontecimientos que son el resultado del impacto del mundo real por medio de reflectancias lumínicas en nuestro sistema nervioso. Así, una vez más, el realismo directo queda refutado. Con el fin de refutar estos argumentos, expondré el argumento de la ilusión con una serie de pasos. Tanto en el caso verídico como en el caso de alucinación malo, hay un elemento común, una experiencia subjetiva que tiene lugar en el sistema visual. Debido a que el elemento común es idéntico en ambos casos, cualquier análisis que hagamos del uno debemos hacer del otro. Tanto en el caso verídico como en la alucinación somos conscientes de que algo vemos. En el caso de la alucinación, ese algo no puede ser un objeto material, por lo tanto debe ser una entidad mental subjetiva. Por darle un nombre, vamos a llamarlo dato sensorial. En el caso verídico, al igual que en la alucinación, solo vemos datos sensoriales, en la medida en que tanto las alucinaciones como las propias percepciones verídicas, solo vemos eso, datos sensoriales. Tenemos que concluir entonces que nunca vemos objetos materiales u otros fenómenos ontológicamente objetivos. Así, el realismo directo queda nuevamente refutado. Vamos a la conciencia, porque es importante en todo este proceso.
Tanto en el mundo real como en los sueños, las formas de conciencia y la esencia de la conciencia tienen tanto un carácter cualitativo como la subjetividad. Por consiguiente, ambas implican una sola unidad. Las propiedades de la conciencia, la conciencia es irrefutable, existe, es real. La distinción entre la realidad y la ilusión presupone la distinción entre cómo aparecen las cosas conscientes y cómo son realmente. Pero en lo que se refiere a la conciencia, no se puede hacer una distinción entre la ilusión consciente de la conciencia, ya que supone la realidad de la conciencia. Todos los procesos neuronales definidos como conscientes están causados por procesos neuronales en el cerebro. Entonces, lo que causa la conciencia son procesos neurobiológicos. Todos nuestros estados conscientes se dan en el cerebro sin ninguna excepción. La conciencia, con todas sus propiedades ínfimas, íntimas y misteriosas y oncológicamente subjetivas, son gran parte biológica. Y por lo tanto, la física del mundo real como tal mantiene relaciones causales con otras partes del mundo físico. Hay otro tipo de percepciones. Está la percepción del inconsciente, ¿ya? Donde nos damos cuenta que nuestro cerebro digiere mucho más información de la que percibimos. Así sucede con los estímulos visuales. La información que nos llega por los ojos la procesan zonas del cerebro consciente y a la vez otras zonas de nuestro cerebro inconsciente. Como decía Beatriz Gelder, la relación entre el ver y el saber es más compleja de lo que comúnmente asumimos. Beatriz Gelder de Estados Unidos y Tilburg han hecho varias investigaciones, pero estas investigaciones se hicieron porque el primer experimento lo hizo Lawrence Weil. Después de varias veces, él tomó un paciente que era ciego, le puso al frente símbolos, por ejemplo, una X, un círculo, y en el 90% de las veces la persona ciega le atinó a lo que había al frente. A lo cual Lawrence llegó a una conclusión. Esto habla de que la persona está recibiendo algún tipo de información intencional. Esto demostraría que hay formas de percepción que no son conscientes. A la vez, Milder y Gold, en nuevos experimentos, le dieron el favor a Lawrence. Y en el estado actual, como volvemos a Beatriz Gelder, ella ha estado haciendo investigaciones. Estas investigaciones comenzaron en monos y luego en personas con falta de visión. Ahora, cabe enfatizar que esos experimentos se han hecho en ciegos con daño cortical, ¿ya? A la persona se le aisló del sonido y aún así la persona lograba sortear los obstáculos que se le ponían. Ahora, cuando se le tapaba su visual con lentes oscuros, ahí chocaba con todo. A lo que Beatriz llegó a una conclusión. Primero, expliquemos qué es la ceguera cortical. Sus ojos funcionan perfectamente. Su retina capta los estímulos visuales y sus nervios ópticos los transmite al cerebro sin problema, pero la corteza visual de su cerebro ha sido dañada por causa de alguna enfermedad. Y el paciente pierde la visión gradual, parcialmente o totalmente. Así, aunque los ojos reciban el estímulo, el paciente no puede percibir la información de manera consciente, pero de todos modos, el cerebro inconsciente procesa parte de esta información visual a través de otras rutas que los científicos vienen investigando. Entre estas rutas, Beatriz investigó la zona llamada tectum o cutículo superior, el culículo superior, que está en las aves y también en otras especies. Nuestro cerebro utiliza y procesa mucha información de la cual somos conscientes y buena parte de esta información escapa a nuestro razonamiento lógico. Pasa además por los centros de nuestro cerebro que rigen nuestras emociones. También vemos la visión intuitiva. La amígdala reacciona o es capaz de reaccionar a imágenes que solo vemos durante 33 milisegundos, un tiempo muy corto para que nuestra mente conciencia
nuestra mente consciente pueda registrarlo. Por lo tanto, dependemos de nuestra vista que no estamos acostumbrados a utilizar, que es nuestro sistema visual intuitivo. La intuición puede manifestarse en emociones y sensaciones físicas. Recuerden que también tenemos un segundo cerebro que está en nuestro estómago. También investigué sobre las hierbas sagradas que cambian la percepción. Entre ellos encontramos la ayahuasca, el DMT y encontramos el San Pedro. Pero vamos a hablar de dos. La ayahuasca, los curanderos del Amazonas usan la ayahuasca para tratar enfermos, sumiéndolos en estados unificados de conciencia, modificando su estado de conciencia y percepción, siguiendo técnicas que aún ahora para los científicos son todo un misterio. Entre estas técnicas o en todo su proceso se lleva a la persona al entierro, que es la situación donde la persona se le entierra en tierra y se le prepara para el nuevo nacimiento. El segundo es la purga, eliminación de toxinas. El tercero, la dieta y el aislamiento. El cuarto, el zumo de tabaco para alimentar los sueños. Y finalmente el quinto, la preparación para el ritual de ayahuasca, donde el sentido de la vista se vuelve hipersensible y donde se producen visiones. En muchas de estas visiones que he investigado hablan de la gran madre serpiente. La ayahuasca actúa en particular en la zona derecha del cerebro, dedicada a funciones no racionales. Bueno, vamos a hablar del DMT, llamada la molécula de Dios. El DMT se supone que lo producimos al nacer y también al morir. La glándula pineal es una glándula que produce serotonina y melatonina. Cuando la energía golpea esta glándula, de repente se producen metabolitos muy poderosos, moléculas hermanas. El cerebro se vuelve muy lúcido y aparecen ondas gamma. Ahora hay más energía en el cerebro y el cerebro entra en un estado de éxtasis y comienza a producir un campo magnético. Una vez que la glándula pineal recibe esta señal, envía una señal directa a la pituitaria, la cual comienza a partir de dos metabolitos muy poderosos llamados oxitocina, que es la sustancia química del amor, y la vasopresina, que hace que las células absorban de mejor manera el agua. Se produce también la melatonina y la serotonina, que están relacionadas directamente con la longitud de la onda de luz visible. Pero cuando la glándula pineal se activa eléctricamente, se produce un campo electromagnético resonante que envía señales y los cristales se estiran al máximo y luego el campo se invierte y comprime los cristales. Es como si la glándula pineal fuera una antena. Ahora podemos captar frecuencias cuánticas que son más rápidas que la onda de luz. Captarán y traslucirá una frecuencia. Se convierte en un transductor, es decir, como un televisor. Toma una frecuencia y la convierte en imagen. Ahora la persona tiene una visión interna que es mucho más real del mundo. Ahora la persona estará teniendo otra visión y es por eso que es llamado el tercer ojo, porque libera sus elixires y comenzamos a tener experiencias dimensionales profundas. Hay varias formas de activar el DMT. Una de las formas es, el DMT se encuentra en sapos y en ciertas plantas, es entógeno y también podemos activarlo con la respiración holotrópica. Esto me lleva finalmente a tres cosas. Hay una diferencia entre ver y querer ver. El control relacional quizás limita todas estas posibilidades. Tal vez deberíamos replantearnos la intuición y cuánto la desestimamos. Tal vez todavía no sabemos todo lo que cerebralmente tenemos, nuestras capacidades. Bueno, ahí entre las investigaciones también hay un libro que me gustaría, profe, que lo busquen, que yo lo voy a buscar, lo voy a leer,
y el libro se llama Las puertas de la percepción. Con esto es todo mi investigación que hice con respecto a la percepción. Me fui un poquito más allá porque este tema me apasiona muchísimo. He tenido ciertas experiencias y como dice por ahí, como siempre he dicho, todo sea por la ciencia y la búsqueda de la verdad. Me olvidó, profe, mostrarle las otras diapositivas. Ahí están las otras diapositivas. Esto que estoy escuchando es un sonido bineural, que tiene mucho que ver con el DMT.